¿Qué tal? Muy buenos días. Pues les saludamos desde la estación central donde ya se está festejando el Día Nacional del Bombero y nos encontramos con la bombero tercera Jessica Peralta. Jessica, muy buenos días, gracias por recibirnos Hola. y preguntar, Jessica, ¿cómo es el trabajo de las mujeres aquí en el heroico Cuerpo de Bomberos? Bueno, pues te puedo decir que el trabajo de una mujer bombero es igual al de los hombres. Ahora, últimamente, pues ya hemos demostrado que podemos ir de la mano con nuestros compañeros al trabajar a la par con ellos. Y sobre la vocación de ser bomberos, esa vocación de servicio, nos platicabas hace rato sobre un rescate en el mes de marzo. ¿Cómo fue esa hazaña? Sí, mira, salió un servicio en una torre de alta tensión, de una persona que se quería quitar la vida. En ese momento acudimos al servicio y afortunadamente pudimos rescatar a esta persona, dos compañeros y yo, pudimos rescatar a esta persona ilesa. Jessica, y en lo personal, ¿cómo es que una persona termina su jornada, un bombero termina su jornada después de haber hecho un servicio como este? Bueno, mira, ante todo la satisfacción personal, esa es indudable, porque el salvar una vida para nosotros es lo máximo, es como que el mayor logro que podemos tener dentro de la corporación y enseguida pues el reconocimiento de las personas. Cuando bajamos de esa torre, pues los aplausos y los gritos y los abrazos se dejaron ver enseguida, entonces fue muy gratificante todo eso. Para mí es el mayor reconocimiento y la mejor la manera de terminar nuestra labor. Jessica, pues muchas felicidades en sus Muchas días y no gracias. estaría de más recordar a la población que si escuchan una sirena de los servicios de emergencia, pues Sí, les abran espacio, ¿no? sí, por favor, porque luego a veces no sabemos si es en nuestro propio domicilio donde tengamos la emergencia. Entonces, sí, abrirle paso a los bomberos, por favor. Muchas gracias, Sí, de Jessica. nada, a ustedes. Y bueno, pues nosotros hasta aquí en la transmisión desde la estación central de bomberos y regresamos al estudio.